Junto a mi compañero Luis Daniel Ramírez y yo, María Antonia Castaño, les vamos a hacer una pequeña introducción a la historia de la hemostasia. Para comenzar, tenemos que entender que la hemostasia es un proceso sumamente vital que tiene lugar en el cuerpo humano, el cual conlleva a mantener un equilibrio en el sistema circulatorio. El objetivo principal de este es detener el sangrado en caso de una lesión en los vasos sanguíneos, ya sea por heridas externas o una ruptura interna. En este proceso implica una secuencia coordinada de eventos que incluyen la vasoconstricción, también la formación de un tablón plaquetario y la coagulación de la sangre. Las plaquetas pequeñas son pequeñas células sanguíneas que juegan un papel fundamental al poderse adherir al sitio de la lesión y activar una cascada de reacción que resulta en la formación de un coágulo, el cual sella la herida y detiene la pérdida de sangre. Dándoles un pequeño abrebocas de cómo se basó la historia antigua, nos retrocedemos al siglo V a.C., donde Hipócrates, considerado el padre de la medicina, describió por primera vez las 4 principales características de la inflamación, todas estas incluyendo la coagulación de la sangre. Luego vamos al siglo II después de Cristo, donde Galiano, el cual era un médico griego, proporcionó y se basó en una teoría sobre la hemostasia basada en los 4 humores del cuerpo. Estos vendrían siendo la bilis negra, la bilis amarilla, la flema y la sangre. Todo esto abarcaba que, según su teoría, un equilibrio entre todos estos humores era esencial para una buena salud. Y por último, en el siglo XIX, el cirujano francés Guillaume Dupuytren realizó investigaciones sobre la coagulación de la sangre y propuso una interesante metodología, la cual decía que la sangre tenía una existencia de sustancia coagulante. Durante el siglo XVII y XVIII se evidenciaron demasiados avances en la comprensión de la circulación sanguínea y también de la coagulación. El anatomista y fisiólogo también William Harvey en el siglo XVII estableció y dio una teoría de la circulación de la sangre, lo que proporcionó demasiadas bases sólidas para el estudio de la hemostasia. Luego, en el siglo XVIII, investigadores como John Hunter y William Wenson comenzaron a identificar los componentes celulares de la sangre y estos comenzaron a entender mucho mejor cómo era que funcionaba todo el proceso de coagulación sanguínea. Yéndonos luego al siglo XIX, más específicamente en el año del 1813 al 1878, el fisiólogo francés Claude Bernard introdujo un concepto el cual se llama alma interno, y argumentaba que el cuerpo mantiene un ambiente interno constante a pesar de todos los cambios que vienen del exterior. Esta idea sentó las bases para que se pudiera comprender la homeostasis y la relación que esta conlleva con la hemostasia. Luego, el estonio Alexander, de 1831 a 1894, observó que al adicionar suero sanguíneo al líquido del pericardio, peritoneo y de las hidroceles, se le daba un proceso de coagulación que por tanto propuso 2 sustancias: una proplástica o antecesora de fibrina y una fibrinoplástica que promovía la conversión. Después de muchísimos estudios y experimentos, se hizo una sustancia la cual podía coagular soluciones de plasma en condiciones de pH neutro a 37 grados de temperatura. A esa sustancia la llamó el fermento de la fibrina y después la llamó trombocina, concluyendo que toda esta no se presentaba en la sangre, sino que estaba en unos depósitos que se llaman los gránulos de los leucocitos, y que se podía liberar durante la coagulación. En el año 1910 al 1920 se dieron todos los desarrollos de pruebas de coagulación, donde allí se desarrollaron estas pruebas iniciales para evaluar la coagulación sanguínea, iniciando con el cirujano estadounidense Armand Keek, el cual de 1887 a 1978 desarrolló un primer método para medir el tiempo de trombopina, que está viene siendo la ATP, la cual es una prueba que evalúa toda la función extrínseca de la coagulación.
y el tiempo de la tromboplastina parcial, que viene siendo la TTP. Todas estas pruebas proporcionan una gran herramienta, la cual ayuda a tener un mejor diagnóstico de todos los posibles trastornos que conlleva la coagulación y tener un mejor monitoreo y observación de la coagulación en cuanto a la eficacia de la terapia anticoagulante. Esta prueba se realizó únicamente con el fin de evaluar qué tanta capacidad tiene el organismo para formar un coágulo en respuesta a una lesión vascular y viene siendo una herramienta muy importante en cuanto al diagnóstico y al manejo de trastornos de coagulación, como anteriormente lo dije. Hola, buenas tardes. Ahora quisiera hablarles del procedimiento para realizar esta prueba de protrombina. Primero debemos obtener la sangre con ayuda de una aguja. Vamos a obtener la sangre del paciente. Vamos a depositar la sangre en un tubo con anticoagulante para evitar que la muestra se coagule antes de hacer la prueba. En este caso vamos a separar los componentes sanguíneos poniendo la sangre en la centrífuga para obtener el plasma, el cual es el que tiene estos factores de coagulación. Después de eso debemos añadir los reactivos. En un tubo de ensayo se mezcla el plasma con un reactivo llamado tromboplastina tisular y se inicia el cronómetro, la medición del tiempo. Lo que va a pasar es que la tromboplastina tisular va a activar la vía extrínseca de la coagulación, que a su vez activa la protrombina presente en el plasma. La protrombina se convierte en trombina, lo que desencadena la formación de fibrina y finalmente la coagulación de la sangre. Este tiempo que tarda en formarse un coágulo se mide en segundos y se conoce como el tiempo de protrombina. Así es como inicialmente funcionaba esta prueba. Ya si se quieren obtener resultados más precisos, se compara el tiempo de coagulación del paciente con tiempo de protrombina de control establecido. Bueno, ahora hablando de la historia de la hemostasia, entramos a la década de 1920 a 1940. Paul Morowitz, el cual nació en 1879 y murió en 1936, realizó un estudio minucioso de lo que se había postulado anteriormente en torno a la coagulación y este logró agrupar de manera unitaria estos conceptos para poder proponer su propia teoría, que es la base de la cascada clásica de la coagulación a partir de elementos en la sangre que se habían descrito anteriormente, como el fibrinógeno, la protrombina, el calcio y el factor de tejidos. Esta teoría se componía de dos propuestas principales. La primera era la conversión de protrombina a trombina, el proceso que era mediado por la acción de un factor tisular, en este caso conocido como trombosinasa, en presencia del calcio. La segunda era la conversión del fibrinógeno a fibrina mediante la acción de la fibrina. Bueno, en esta misma época, en los años 30, Armando Quick, el cual vivió de 1829 a 1978, desarrolló un método de laboratorio para poner en práctica la teoría de la coagulación de Morowitz y determinar la conversión de la protrombina adicionando extractos de tejido al plasma en presencia de calcio. ¿Para qué? Para convertir la protrombina a trombina. Y esta a su vez transforma el fibrinógeno en fibrina, lo que ocasiona la coagulación. Este sigue vigente hasta la actualidad y esta nueva prueba permitió establecer la importancia de la vitamina K en relación a las hemorragias y el tratamiento con los anticoagulantes orales. Bueno, y ahora llegamos a nuestro modelo actual de cascada de coagulación que representa todo lo que conocemos hasta el momento de hemostasia y que es aceptado internacionalmente. Consta de 3 fases: amplificación, iniciación, amplificación y propagación. La iniciación comienza cuando las células expresan el factor tisular. Con la activación del factor 10
se va a transformar pequeñas cantidades de protrombina en trombina en la superficie celular. Aún así, esta cantidad de trombina no es suficiente para completar el proceso de formación de la fibrina. Entonces pasamos a la amplificación. En la amplificación, el daño vascular favorece el contacto con las plaquetas. Una vez estas se adhieren a la superficie subendotelial, son activadas en el sitio justamente de la injuria vascular por la trombina formada en la etapa anterior. En esta fase también evidenciamos la activación de factores y cofactores de coagulación, en este caso como el 11, el 9 y el 8, los cuales son necesarios para posteriores reacciones. Esta activación ocurre en la superficie de la plaqueta y es mediada por la trombina ya formada en la fase anterior. Después continuamos con la propagación, que consiste en el reclutamiento de plaquetas circulantes por medio de las plaquetas ya activadas en el sitio de la lesión vascular. Todo esto ocurre en la superficie de las plaquetas activadas y se hace con el fin de aumentar la generación de trombina mediante la protrombinasa. Bueno, y finalmente la estabilización del coágulo ocurre por la activación del factor 13A mediante la trombina. Dicho factor se entrecruza con los monómeros solubles de fibrina para estabilizar el coágulo. En el mismo momento se activa el inhibidor de la fibrinólisis, protegiendo el coágulo de la fibrinólisis. Para terminar nuestra exposición, nos gustaría también complementar que por medio de la investigación que hemos realizado, en la última década se contempla un nuevo modelo llamado teoría celular de la coagulación. Este modelo mejora la comprensión de los mecanismos de coagulación en vivo, ya que propone que la coagulación se activa mediante la interacción de superficies celulares, factor tisular y factor 7 en 3 etapas simultáneas, que es la iniciación, la amplificación y la propagación. El nuevo modelo se llama teoría celular de la coagulación y plantea que las superficies celulares controlan y dirigen el proceso de la hemostasia. Además, contempla su papel crucial y también el de las plaquetas y otros elementos celulares que de manera controlada y organizada generan trombina a nivel de la superficie lesionada para estabilizar el coágulo y detener la hemorragia. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias.